¿Qué pedo, barrio? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Ya hace falta, ¿verdad? Pero pues bueno, les di tiempo para que leyeran los libros que les había dejado, a ver si los leyeron. No se crean. Pues una cosa u otra, pero aquí estamos de regreso. Eh, el día de hoy les traigo un librazo, la verdad. Como los anteriores, pues, pero los otros eran un poquito más, tal vez un poco más depresivos, más tristones, pues, porque el de Camus era pues existencialismo puro, perdón. Y pues el otro era una infidelidad, ¿verdad? Una relación de tres. Entonces el día de hoy traigo un libro para la interiorización y les traigo nada más y nada menos que Siddhartha de Hermann Hesse, como ya lo vieron en el título obviamente. Creo que es el libro que más veces he leído y también creo que el libro que más veces he regalado. Entonces obviamente es un libro que recomiendo mucho y es muy fácil que te atrape la historia, la trama, la narración, la lírica del libro, todo pues la verdad te atrapa, y la historia si lo sabes profundizar, si no tienes nada de este conocimiento pues te abre la apertura para que quieras buscar este tipo de conocimientos. Si ya sabes algo de la filosofía oriental, que es lo que nos habla este libro de Siddhartha, obviamente si sabes algo de Buda, es Siddhartha Gautama antes de ser Buda, pero no nos habla de eso el libro, nos habla desde una perspectiva de Hermann Hesse. Entonces, yo creo que sí se necesita muchas veces leer este libro para su correcta interpretación o pues para aprender un poquito más, porque como yo lo he leído en varias veces de mi vida, voy aprendiendo más de lo que trata el libro o de lo que hace referencia el libro, de la filosofía que nos enseña, ¿verdad? Entonces, este libro fue publicado en Alemania en 1922, después de la Primera Guerra Mundial. Y pues bueno, de eso lo haremos un poquito más adelante. Vamos a hablar en este caso de Hermann Hesse, que fue el autor, para entender un poquito más el contexto del libro y de la época y el por qué escribió este libro y otros tipos de libros que muy buenos de Hermann Hesse. Fue un escritor, ensayista, filósofo, novelista, ganador del premio Nobel alemán, nacido en 1877 en Württemberg, en el Reino de Alemania, o en el antiguo Reino Alemán, y muere en 1962 en Suiza el 9 de agosto. Obviamente Hesse vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como ya les mencionaba anteriormente, y curiosamente este libro en especial es publicado después de la Primera Guerra. Y como mencionábamos en el primer capítulo de nuestra sección, Camus también el libro del extranjero lo escribió después de la Segunda Guerra Mundial y era más, un poco más triste, menos optimista. Y aquí Hesse todavía tenía esa esperanza en la humanidad, en el espíritu humano, ¿verdad? Y pues todo esto se ve plasmado en el libro por Hesse. Ya cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, Camus pues tal vez no le había tocado vivir las dos tal cual, pero pues ya había visto que en menos de 50 años la humanidad había entrado en dos guerras muy fuertes y pues creo que él ya tenía ese sentido de no pertenecer a ningún sitio, porque ningún sitio está seguro, o sea, llámese país o llámese época. Y pues bueno, les mencionaba que Hesse nació en 1877, poco antes de 1900, y la familia de Hesse era sumamente religiosa. De hecho, sus papás eran misioneros y Hesse se crió bajo la rigurosa ley de la Biblia, como antes se hacía en aquellos momentos. Y aparte pues Alemania estaba un poco más, se vivía una Alemania menos liberal como ahora lo estamos viviendo, y que es ejemplo, ¿no? Obviamente el país de Alemania. Toda esta imposición religiosa por parte de los padres de Hermann lo hace entrar en un conflicto interno que pues obviamente se ve externo y viceversa. O sea, él no se siente a gusto en su entorno, no se siente a gusto con la educación, con las reglas, con las leyes. Inclusive pues su padre era muy estricto con él y lo mandaban a estudiar a la iglesia. Bueno, obviamente en aquellos años, si querías buena educación, tenías que estar cerca de la iglesia, tenías que pertenecer a la iglesia de alguna otra forma, como lo hizo Sor Juana Inés aquí en México, que fue un poquito similar lo que pasó con Hesse, porque él se pudo nutrir de esa educación de la escuela. Sin embargo, pues él no siguió con lo que fue el clero, se pudo nutrir de lo que son artes, filosofía, latín, gramática, como sea, idiomas, y entre otras artes y ciencias, gracias a la educación que le impusieron sus padres por parte de la iglesia. O sea, vivió muchos años sometido, pero pudo aprender esto que en el futuro le ayudaría para su crecimiento, desarrollo y para su carrera también. Y pues de hecho todos los conflictos que vivió con su padre y con su madre y toda la infancia fue
fue de mucha influencia para sus libros, como este de Siddhartha, como los otros libros, que tal vez algún día hablaremos de ellos, porque no quiero repetir autores muy rápidamente, pero pues los invito a que lean los demás libros de Hermann Hesse, que obviamente si lees la biografía se ven influenciados mucho por la historia de vida de Hermann Hesse. Pero yo digo que siempre busquemos el contexto del libro, que está, en qué contexto está escrito, y por eso les explico un poquito más de Hermann Hesse. Después de aprender tanto y ser sometido por sus padres, Hermann Hesse empieza a independizarse, a conseguir trabajos y logra ser librero. Empieza a trabajar en una librería en la cual, pues, después de cerrar, se quedaba a estudiar y a conocer a autores más famosos y más influyentes para él, y con esto ahorra dinero y se va a Italia, donde ahí pues sigue estudiando todavía más y sigue, a Italia era más liberal, entonces sigue estudiando, se sigue nutriendo, bueno, no tan liberal porque estaba y bueno, ahí se sigue nutriendo en Italia, y después se casa y después se va a vivir a la India, donde es influenciado para que después, años después, logre sacar el libro de Siddhartha. Entonces, pues bueno, pasa la Primera Guerra Mundial y Hermann Hesse entra en profunda depresión, y gracias a la influencia que ya tenía, el aprendizaje, pues creo que fue una catarsis para él el escribir lo que es Siddhartha. Y creo que le sirvió mucho porque después pudo ganar el premio Nobel, pudo desarrollarse en su vida. De hecho, el mismo Hermann Hesse mencionaba que la novela era la filosofía de vida que él manejaba o que él buscaba. Y pues bueno, ya hablamos un poquito del autor, la vamos a dejar hasta aquí, hasta el año en que publicó el libro, en 1922, si no me equivoco. Y pues bueno, la novela vamos a encontrar una narración lírica y espacios para la meditación. También Hermann Hesse menciona que es un poema hindú, así lo interpreta él. Obviamente lo adaptó, no hay que confundirnos con Siddhartha Gautama. Este es un Siddhartha desde la interpretación de Hermann Hesse como una historia aparte. Obviamente influenciado, ¿no? Como lo menciona. Y pues bueno, el protagonista lleva el mismo nombre del libro, Siddhartha. Es un chico que nace en una aldea de brahmanes, y él es el hijo del sacerdote de la aldea. Entonces pues tienen no todos los lujos, pero tienen todo para vivir cómodo, y él pues va a heredar ese puesto de sacerdote. Sin embargo, Siddhartha busca encontrar su propia fe, su propia voz, y alcanzar la sabiduría por sí mismo, y la revelación de la conciencia, obviamente, con todo esto, ¿no? Va de calle. Y tras un profundo diálogo de Siddhartha con su padre, Siddhartha deja la aldea para emprender su camino en búsqueda de la sabiduría que ya les mencionaba y de la filosofía de la vida, junto con su amigo Govinda, también de la aldea, y estos dos se van. Están un tiempo juntos y después se encuentran con una aldea de... Están un tiempo juntos y después encuentran una aldea de samanas, que son como ascetas. Ellos predican lo que es el ayuno, la meditación y la espera. Entonces, pues, vivían, como les mencionaba, en una vida asceta, sin desapegos, más bien con desapego, o sea, sin apegarse a nada. Llevaban una vida austera, como les mencionaba, y andaban peregrinando de un lado para otro. Pero pues esto no fue lo que llenó el vacío de Siddhartha. Él siguió buscando, decidió irse junto con su amigo Govinda a buscar su propio camino, ¿no? Su propia voz de cada uno de ellos. Y después se encuentran con el Buda y sus feligreses, y pues esto ciega, bueno, ilumina, no sé cómo se podría decir, a Govinda, el amigo de Siddhartha. Y Siddhartha pues dice que no lo que él busca, a pesar de estar frente a frente con el Buda, Siddhartha no siente ese ser, esa filosofía, no siente esa sabiduría, no siente lo que él buscaba, llámese como se llame, y decide seguir y dejar a Govinda, que es lo que él quería. Govinda, a final de cuentas, quedarse con el Buda, ¿verdad? Entonces se separan, Siddhartha queda solo y encuentra un río, y en este río una persona lo cruza en su barco, y pues le da un poquito de sabiduría a Siddhartha, de su propia sabiduría le comparte, y Siddhartha pues ya después llega a un lugar más grande, a un pueblo más grande, donde conoce los vicios, los dolores, las alegrías, las tristezas, todos los vicios y pasiones y apegos de la sociedad, que hasta ese momento él estaba o rechazando o no había conocido, ya que él solamente pues estaba en la luz, ¿no? Pero también debes de conocer lo que es la oscuridad. Y estos conceptos se ven representados con personajes, uno que le enseña a trabajar y a negociar, y otra que es su amada, a la que le enseña todo esto de las artes venusinas y del amor y de las artes pasionales. Sí, pues Siddhartha entra en un ciclo de
de apegos, de carne, de materialidad y pues de pasiones, ¿verdad? Sus pasiones se ven desbordadas a lo largo de esos 20 años, que es lo que dura. Sin embargo, un día, como el pájaro que le abren la jaula y vuela libre, pero vuela hacia ningún lugar, entonces Siddhartha se ve vagando todavía con esas pasiones todavía desbordadas, encuentra a su amigo Govinda. Sin embargo, pues los dos se vuelven a separar, no logran conectar. Y Siddhartha, a punto de quitarse la vida en el río, llega este barquero, el que alguna vez lo cruzó de nuevo, después de 20 años lo reconoce y pues, lo salva de que él se quite la vida, ¿no? Y le menciona pues que la vida es un ciclo y que ahora van a comenzar un nuevo ciclo. Siddhartha va a comenzar un nuevo ciclo después de haber cerrado el que le dejó, del que estaba, obviamente le dolió y todo, pero pues te enseña que es parte de. Y pues bueno, en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa de Siddhartha, él se queda con el barquero y lo acompaña a cruzar personas, viajeros por el río, como en algún momento él lo hizo, y sigue aprendiendo de lo que es el río y de lo que son los ciclos. Entonces, tiempo después se reencuentra con Kamala, su pareja, la que en su momento le enseñó las artes del amor, y ella va con un niño, pues niño pero no tan grande, y le dice que es su hijo, pero en ese momento ella la muerde una serpiente y muere. Y pues bueno, Siddhartha se queda con el niño junto, pero en lugar de traerle alegría le trae pena y desdicha, porque pues el niño es rebelde, lo desobedece, de alguna manera lo odia a su padre, y pues mal que hace Siddhartha nunca logra estrechar los lazos con él. Y pues pasa el tiempo y este crece y se va, se escapa con la ayuda del barquero, porque pues no puedes frenar a nadie, te habla de esa parte de la libertad y el dejar ser, ¿no? Para amar, o por amor más bien. Entonces esa es la parte donde el hijo se va, y pues también tiempo después el barquero lo deja a Siddhartha para que el barquero emprender su propio camino, su propia búsqueda, cerrando el ciclo de ser barquero, como él lo mencionaba en algún momento. Entonces pues se va y lo deja solo, y Siddhartha se queda solo como en su momento se quedó, pero siguiendo aprendiendo de él, de la naturaleza, para encontrarse a sí mismo. Y pues bueno, se vuelve a encontrar con el tiempo con Govinda, ya los dos en el ocaso de su vida, los dos son ancianos, y Govinda le pregunta que si encontró la filosofía de vida. Y pues Siddhartha, por más que le compartía sus palabras y experiencias, pues no podemos plasmar imágenes, no podemos plasmar en la mente de otro lo que sentimos con las experiencias y lo que aprendemos con ellas, ¿no? Entonces, pero Govinda se da cuenta de que en realidad Siddhartha encontró lo que él buscaba y así alcanzó el nirvana. Entonces, pues bueno, así termina el libro. Obviamente les dije el esqueleto, les dije la espina dorsal del libro, pero aún hay mucho que escarbar, hay mucho que leer, mucho que aprender de este libro, que es muy pequeño. Como les mencionaba, yo lo he leído varias veces por lo mismo que es muy pequeño, y cada vez que lo leo puedo interpretar diferentes cosas o puedo entender diferentes cosas dependiendo el momento de mi vida. Entonces se los recomiendo mucho. Hermann Hesse, también cualquier otro libro que quieran leer de él, excelente. Y pues recuerden, suscríbanse, denle like, compartan si les gusta, dejen sus comentarios, qué les parecen los libros, si ya los leyeron o algún otro que quieran recomendar. Pues para eso es la comunidad, ¿no? Para seguir fomentando esto de la lectura y pues el buen ocio. Entonces eso es todo, y Ave Satani. Aún quedan